Sale el sol por la llanura, con una pizca de aire fresco. Ya la herramienta está enfundada y me huele a tierra fértil, me huele a tierra fértil y a progreso. Cada palabra, cada gota de sudor simboliza la esperanza. Mil veces te agradezco, campesino. Llenas mi patria de alimento para el alma. Y agricultor, tu piel quemada por el sol es testigo de valentía. Y no me alcanza una canción para agradecerte el cultivo de cada día. Cada día. Agricultor, tu piel quemada por el sol es testigo de valentía. Y no me alcanza una canción para agradecerte el cultivo de cada día. El cultivo de cada día, porque tus manos dignifican. ¿Qué tal, amigos y amigas? Les damos la bienvenida a nuestro programa Hablemos del Campo. Estamos, como siempre, muy contentos, muy entusiasmados porque son temas que a todos nos interesan y ustedes, como saben, nuestro programa, la intención que tiene es poder informar, formar y servir, y que siempre cada uno de estos programas pues nos traiga algo que sea realmente positivo. Y tenemos aquí a nuestros invitados del día de hoy. Vamos a hablar de un tema muy bonito y es la madera, porque hablamos de vida, ¿verdad? La madera es vida. Y alrededor de la madera hay grandes historias a través de los años y grandes esfuerzos que se han hecho. Y bueno, muchas cosas muy interesantes. Les voy a presentar primero a nuestro invitado que está a la derecha de don Rogelio. Él es el ingeniero Mauricio Guardia Donato. Mauricio Guardia Donato. Yo le estaba preguntando desde que llegó, le digo, es que esos apellidos, ¿verdad?, me suenan con mucho glamour. ¿Cómo es el asunto ese Guardia Donato? Porque conocemos algunos Donatos y me hablaba un poquito eso, que es siempre tan interesante saber cuáles son un poquito los ancestros de uno, de dónde viene, que los Donato venían de Italia. Sí, pues don Rogelio, muchísimas gracias por la invitación, don Héctor, por estar aquí también. Como dice usted, la parte del tema de la madera es muy interesante. La madera es viva, es vida. Este es un país que tuvimos muchísimos recursos. Hablando un poco de la familia, sí, mi familia viene de un pueblo muy pequeñito en Italia que tuvimos el gran privilegio de ir a conocer hace un par de años, un pueblito perdido en la montaña, y vinieron aquí, emigraron hace bastantes años buscando una vida mejor. Escucharon el nombre Costa Rica y dijeron, ese tiene que ser un lugar especial, y no se equivocaron, se vinieron para acá y ya son varias generaciones. Nosotros somos, digamos que de antepasados italianos, pero realmente somos costarricenses de hace muchísimo tiempo. Yo me dedico junto con mis dos hermanos a un proyecto de madera del que vamos a conversar ahorita más adelante. Muchísimas gracias por la invitación que nos ofrecieron. Mucho gusto, vean qué bonito, es una empresa, Maderas de Centroamérica es una empresa familiar, suya y de sus hermanos. Qué interesante, ¿verdad? Porque sí, siempre hay un esfuerzo especial cuando algo es de la familia, hay un interés especial. Es un interés especial no solo sobre la industria, sino sobre el tema en sí, ¿verdad?, sobre la madera. Realmente a todos nos gusta, nos apasiona, nos da un sentido de pertenencia muy fuerte a la parte de la madera. Es una empresa a la que realmente nos gusta ir, ¿verdad? Yo una vez estaba comentándolo hace mucho tiempo, que el día que tengamos una empresa donde no nos queramos levantar e ir a trabajar, ese es el día que no tenemos que tener una empresa. Y si además estamos en el mundo de la madera, que es tan versátil, no hay ningún tipo de material que usted dé un sentido de pertenencia como la madera en sí, entonces realmente nos apasiona más. Y creo que es un tema muy amplio, es un tema que se puede desarrollar muchísimo. Esperemos que en esta hora de conservación toquemos muchos de los aspectos, muchas ideas, muchas cosas que hay que hacer, ¿verdad? Y una industria que se ha ido disminuyendo a través de los años, por excesos de muchas cosas y por falta de otras, pero creo que es una industria que podemos rescatar, es una industria que podemos volver a desarrollar,
Estamos aquí en San Carlos, donde es una zona maderera. Y tenemos muchas oportunidades. Yo creo que hasta ahora vamos a encontrar, como dice Rogelio, encontrar muchas propuestas para poder desarrollar esto que para nosotros tiene tanta importancia. No es solo la base de lo que nosotros trabajamos, desarrollamos, sino es un mercado, es una línea de negocio que realmente nos llama muchísimo la atención. Y hemos tratado de ser muy proactivos en siempre buscarle cosas diferentes, en siempre tener una idea diferente. Podemos hablar más adelante, como nosotros tenemos formaciones distintas. Definitivamente, es que es un tema muy interesante como usted lo dice, y esa es idea de Rogelio, es que él siempre escoge los temas así muy acertados y realmente con cosas muy interesantes, apasionado por el tema de la madera, usted y usted también, don Héctor Arce Benavides, que yo le dije, tiene algo que ver con San Carlos, por los Arce y los Benavides, no, Santo Domingo de Heredia, también un lugar hermoso, lleno de muchos árboles. Sí, correcto. Bueno, primero buenas noches a los televidentes y muchísimas gracias por la invitación. Sí, pero además de eso me unen muchas cosas con San Carlos. Siempre he viajado mucho aquí, 33 años de servicio público, y además de eso trabajé en esta región, también entusiasmado y apasionado de la madera desde mi puesto, ¿verdad? Trabajo en el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, precisamente un área de financiamiento tanto para la producción como para la industrialización de ese tan bello producto que paradójicamente lo hemos dejado un poco de lado, pero yo creo que es muy importante rescatar que es ambientalmente, a pesar de los mitos que existen, ambientalmente es el producto más amigable con la naturaleza. Entonces podemos conversar muchísimo acerca de eso. Que dicha que me dijo, porque yo le iba a preguntar también, bueno, usted es gerente de FONAFIFO, ¿verdad? De la parte de fomento. Yo soy director del área de fomento, y dentro del área de fomento hay una sección de crédito forestal dirigida a pequeños productores y también a pymes como la de Mauricio y sus hermanos también, ¿verdad? Caben perfectamente como clientes nuestros. Por muchos años la mayoría de los clientes de ese crédito se han concentrado en la zona norte. Muy bien, sí, yo le iba a preguntar qué significaba FONAFIFO, aunque ya Rogelio me había dado unas lecciones acerca del asunto, pero eso es interesante porque esas siglas entonces significan... Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. FONAFIFO, entonces ya saben también, porque hay mucha gente que puede estar interesada. Bueno, después de la presentación, vamos a dar la palabra a Rogelio, porque no le da chance, ¿verdad? Bueno, muy buenas noches, gracias a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares nuevamente, y desde luego a Dios por también darnos la oportunidad de estar conversando con ustedes y recibiendo a los invitados de esta noche. Y bueno, hoy tenemos también algo muy especial. Hace un mes y medio, más o menos, en este programa faltaba un elemento, y ya hoy se reintegra. Decía al saludar, como siempre, pero resulta que tenía un mes y medio no estar con nosotros. Pero ya regresé, se acabaron las vacaciones. Se nos fue de vacaciones, pues doña Ángela, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros también. Encantada. Amigos, hoy vamos a hablar de este tema de la madera. Vamos a ver por qué nace la idea de hacer este programa. Resulta que se está desarrollando en la zona norte, Guatuso, Popala, Pocosol, Chiles, un programa en conjunto entre FONAFIFO y UPA Nacional. Como el programa siempre hemos hablado de la importancia de buscar alternativas y de promocionar alternativas que vayan en beneficio de los pequeños y medianos productores, pues nos dimos a la tarea de investigar un poquito este tema, y en realidad es interesante este convenio, porque dentro de un momento don Héctor vamos a entrarle para que nos dé una explicación amplia del convenio, pero en realidad lo que a mí me llama la atención es la forma
en que le facilita a los pequeños y a los mini productores, básicamente porque son parcelas muy pequeñas con sembradíos de ¿qué? 500, 400 matas, 500 matas, ese es el promedio. Entonces es interesante este proyecto, me llamó la atención por ese sentido, porque está, decía por ahí, don Guido en alguna oportunidad decía que esto es como tener una caja chica, como tratar de darle una caja chica a los pequeños productores. Entonces me parece que podemos ir al resumen del día. Después de que veamos el resumen del día, donde tenemos declaraciones del señor ministro, la señora viceministra, el MINAE y don Guido Vargas, que es el secretario general de UPA Nacional, que nos expliquen, que veamos que veamos este video y vendríamos posterior. Vamos primero con el resumen del día, entonces. Aquí hay sembrados 47.000 árboles, cuando me dijeron que había que sembrar 50.000 más para este año, yo les decía, no, siempre 53.000 por lo menos para decir que tenemos 100.000. Yo no veo un productor agrícola sobreviviendo en esta competencia tan feroz sin tener alguna caja chica, algo que le ayude, algo que le potencie, algo que le dé esperanza. Y de eso es que estamos hablando. Que la agricultura y el ambiente estaban agarrados uno con el otro. Veíamos que la producción iba por allá y la conservación por el otro lado. Hoy sabemos, la teoría nos decía que más bien el ambiente y la agricultura tienen que ir de la mano. En una experiencia piloto que pretende integrar sistemas agrosilvopastoriles, ya sea para utilizar la madera haciendo cercas o para dedicar parte de la finca a una plantación de especies como melina, como teca. Y efectivamente en estas experiencias lo que podemos ver es lo que nosotros llamamos ecosistemas productivos saludables, y es volver al apoyo del pequeño y del mediano productor con una diversidad de actividades productivas que en una armonía entre la conservación ambiental y la producción puedan lograr su mejoramiento en la calidad de vida. Bueno, vean qué interesante verdaderamente todos esos comentarios que son parte de ese diario vivir y de lo que hablamos de la madera, ¿verdad? Es que de verdad estamos con un tema tan hermoso, todo ese apasionamiento alrededor del mismo. Tenemos aquí un video que vamos a compartir con ustedes, que es también parte de lo que les queremos brindar en el día de hoy.
Es que es tan agradable ver esos trabajos cuando los vamos a hacer, cuando vamos a acompañar a las personas en sus diferentes experiencias. Y aquí, precisamente, don Héctor está todo sonriente y todo feliz porque precisamente parte de este viaje, de esta gira, la hicimos con él, con Fonafifo, y todo ese trabajo excelente que están haciendo las personas que ustedes están financiando. Sí, realmente el trabajo es de los productores, ¿verdad? Como decíamos, en el 2012, como decían ustedes, 2012 Fonafifo firma un convenio con UPA Nacional tendiente a ejecutar un proyecto piloto en donde nosotros entramos con el financiamiento, nosotros Fonafifo, la asistencia técnica, y UPA Nacional entra con sus productores. Esto lo expusimos a nivel nacional en todas las seccionales de UPA, y digamos, quien tomó la bandera y dijo, sí, le entramos, fue la seccional de la zona norte, y empezamos a desarrollar el trabajo aquí, en el área de los Chiles, en el área de Santa Rosa, y también por el lado Guatuso. ¿De dónde surge este proyecto? Costa Rica tiene el 52% con cobertura forestal. En bosques primarios mucho, en bosques secundarios mucho, y un poco menos de plantaciones forestales. Alrededor de una cuarta parte de eso o menos son áreas que deben pertenecer al Estado, si no pertenecen, que son parques nacionales, reservas biológicas, etc. Lo demás está en zonas privadas y estamos haciendo una evaluación a ver qué sucede con eso. Entonces eso quiere decir que nos queda el 48% de nuestra superficie para producir lo que nos comemos, para producir lo que se exporta y para vivir. Aquí en Ciudad Quesada estamos dentro de ese 48%, ¿verdad? Con otra circunstancia, el 50% de las fincas en este país son de menos de 10 hectáreas. Hay una gran cantidad de muy pequeños y pequeños productores agropecuarios, los cuales, por razones de escala, por razones de su economía familiar, etcétera, va a ser imposible que desarrollen un proyecto que digamos, incluso con los subsidios más grandes que puedan existir, siembren árboles en la totalidad o en el 50% de su finca. La única salida ahí que nosotros estamos viendo es lo que se denomina sistemas agroforestales y sistemas silvopastoriles, que son nombres bonitos que le hemos puesto los forestales, pero que es algo muy corriente, sobre todo en esta zona norte. Un sistema agroforestal puede ser lo que ya existe en todas las fincas, cercas vivas, para separar cultivos o para separar apartos de ganado. Entonces, este financiamiento piloto lo hicimos a través de crédito. Tengo que decir que, como dije antes, que Fonafifo tiene un programa de crédito a una tasa de interés muy baja y en condiciones, digamos, muy adecuadas para los propietarios, con una gran diferencia con los otros programas que existen. Este sistema les financia el 100% del costo del avivo. Y cualquiera puede decir, bueno, ¿por qué eso es importante? Porque además dentro de ese financiamiento está toda la parte de los jornales, y eso al final lo que se traduce en un mejoramiento, digamos, en el corto plazo de la economía familiar, porque parte de lo que nos dicen los productores, con muy pocas alternativas, porque cuando van al sistema bancario no son sujetos de crédito, parte de lo que ellos nos dicen es, sí, a mí me sirve, yo tomo eso, porque con eso me evita ir a trabajar a la transnacional de al lado y yo trabajo en mi parcela. Además se lo estamos financiando en el largo plazo, y básicamente lo que financiamos son 3 actividades: árboles en línea en combinación con ganadería, que requiere una cerca y la financiamos, árboles en línea con cultivos, y pequeños bloques de árboles en sus fincas, ¿verdad? Que fue parte de lo que quisimos mostrarle a la señora viceministra y al señor ministro de Agricultura en la gira que ustedes tuvieron a bien acompañarnos.
arrancamos el año pasado. Hemos venido aprendiendo tanto de parte nuestra como de parte de los mismos productores, ¿verdad? Hay un líder ahí que yo creo que lo vamos a contactar por teléfono, que nos ha venido apoyando. Y bueno, ¿qué tenemos hasta ahorita? Tenemos 41 pequeños proyectos en la zona norte. Con eso, como digo, estamos aprendiendo nosotros, están aprendiendo los productores, y eso lo que queremos hacer es escalarlo a nivel nacional en un concepto más de mejoramiento de paisaje, introducción de árboles en terrenos agropecuarios que van a seguir y van a permanecer siendo con la actividad o pecuaria o agrícola, ¿verdad? No le estamos quitando el cultivo o las vacas al productor, y le estamos dando una alternativa más que en el largo plazo, como ellos dicen, puede ser la alcancía o el chanchito que pueda manejar. Ahora, parte de lo que hemos aprendido, desafortunadamente la parte de extensión agropecuaria y forestal se ha perdido mucho en este país. Entonces, a la par de este proyecto le pusimos un programa de asistencia técnica y extensión que está trabajando directamente con los productores. No hay mucho que enseñarles porque es gente que sabe producir, ¿verdad? Que siempre ha estado en el yucal, o ha estado con los tubérculos, ha estado con la milpa, etcétera, pero que en la parte forestal tal vez requieren un poquito de ayuda, y los estamos acompañando. Y también conseguimos un apoyo financiero de parte de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, UICN, para que nos ayude en todo lo que es la promoción y obtener nuevos clientes, digamos, nuevos productores, porque lo que hemos insistido, para ya no conversar más, por lo menos por este ratito, lo que hemos insistido con los productores es que este asunto no es que hoy se siembren 500 árboles, o 1000, o 40, o 63,000 que llevamos. El asunto es que esto tiene que replicarse todos los años, para que en un lapso de tiempo ellos, organizados, tengan un volumen importante de madera que puedan, sea industrializar primariamente ellos o negociar con los compradores, no de una forma individual, sino de una forma más grupal. Entonces, desde ahora nos estamos preocupando un poquito de cómo va a ser el mercadeo, y nos estamos apoyando también en algunos estudios ahí para ver qué especies y todo. Tal vez podríamos aprovechar la actividad de don Mauricio en este campo, porque cuando usted nos dice se están preocupando un poquito por el mercadeo, y yo lo vengo diciendo, les he dicho a los televidentes, por lo menos soy un convencido de que al productor, como usted le acaba de decir, no hay que enseñarlo nada. O sea, aquí no le vengo a decir yo, ni nadie puede venir a decirle a usted que está en su casa, que es un pequeño productor, cómo sembrar una mata de malanga o cómo aporcar una mata de yuca. No, eso no se lo podemos decir. Pero sí hay una falencia, y en eso creo que por lo menos lo he podido ver o palpar, no solamente entre productores, sino a otros niveles profesionales y de la función pública y empresa privada, que el grave problema, la gran falencia del pequeño productor es la comercialización. Entonces, en este elemento de comercialización del mercadeo, me parece, don Mauricio, que ahí, para estos pequeños productores, ¿cómo vendría a funcionar o cuál es la visión que tienen ustedes para poder generar un beneficio mayor a ese pequeño productor con ese producto? Don Rogelio, en realidad lo que está pasando en este país es preocupante. Hay muchos temas de los que me gustaría hablar, voy a tocar algunos. La parte del mercadeo es importantísima. Yo creo que hay una falta de comunicación muy fuerte de la parte del Estado
con respecto a lo que es comercialización, industrialización. Como dice don Héctor, hay un 52% de nuestra área que está protegida. Que está con bosques. Que está con bosque, ¿verdad? Pero ¿qué utilización responsable y racional se le está dando a esa área? Hay un factor muy claro, que es que los bosques se les puede dar una utilización racional, controlada, responsable, ¿verdad?, de los árboles que se tienen. ¿Por qué en este país se satanizó el uso de la madera en los 80s? Porque se devastaron áreas gigantescas en lo que se llama tala rasa, y entonces muchas de las personas, ¿verdad?, cuando usted le habla de madera, de que voy a utilizar madera, dice, ¿y usted cuáles árboles está cortando? ¿Cuáles montañas está cortando? El material que es más amigable con el medio ambiente para ser utilizado es la madera, con sus permisos, con sus controles, y puede ser utilizada de plantación o puede venir de manejo de bosque. Don Héctor, ustedes como fondo están dando, digamos, muchísimos recursos para lo que es el mantenimiento de áreas protegidas, pero esas áreas ya están protegidas. Permito decirle, ¿y cuánto de esos recursos se están utilizando para poder utilizar ese recurso de madera, obviamente de una manera totalmente controlada, para que esos árboles que ya están maduros, que ya cumplieron su ciclo, que ya almacenaron el carbono que tenían que almacenar, le den pie a otro árbol que vaya creciendo y que vaya almacenando carbono? Vamos a hablar muy corto de la parte del carbono. Los bosques maduros y viejos, la cantidad de carbono que ellos fijan, ¿verdad?, que es lo que estamos queriendo en estos gobiernos, ser carbono neutrales, son mínimos. Los árboles, cuando fijan carbono, es en su etapa de crecimiento. Entonces, ¿dónde está el carbono cuando se corta un árbol? Aquí está almacenado, aquí hay toneladas de carbono almacenado y hay más árboles creciendo para almacenar carbono. Por eso, una de las importancias de que en este país se siembre madera, pero se utilice la madera. Yo le digo a esos productores, ¿qué van a hacer dentro de 15, 20 años con esa madera sembrada si en este país todos los aserraderos cerraron, las fábricas que producían chapas cerraron, las que producían plywood cerraron, las que producían tableros de partículas cerraron? Si tenemos una cantidad gigantesca de productos sustitutos en lugar de la madera, dentro de 15, 20 años, ¿qué van a hacer con esa madera? Ok, vamos a venir a tratar de darle respuesta a vamos a ir a un corte. Hablamos no solamente de esta parte, sino me interesa que veamos si hay un video, ahora lo vamos a aprovechar de ver también, porque usted habló un poquito de la industrialización. Antes de ir a los grandes bosques, veamos qué cosas se pueden ir haciendo con la madera antes de entrar a esa etapa, digamos, macro. Entonces, vamos a ir a un corte y posteriormente vamos a buscar qué se puede hacer con la madera todavía a nivel más que artesanal. Regresamos con ustedes. Cuando usted construye con Superbloque, sabe que tendrá una casa, bodega, apartamentos de hasta 5 niveles, tapias y cabinas al mejor precio del mercado. En Superbloque mantenemos los precios del pasado con la calidad del futuro. Bloques de 90 centímetros con formaleta incorporada y todo el acero electrosoldado. Y si quiere los planos, aquí los obtendrá de inmediato. Superbloque, económico, rápido y de calidad. Estamos para servirle. El amanecer de un nuevo día, me levanto lleno de energía. Y cuando me sirvo el exquisito café naranjo 100% puro de exportación, le doy gracias a la vida. Café Naranjo, el auténtico sabor que disfruto en familia, directamente desde nuestras plantaciones hasta su mesa, en el trabajo o donde quiera que se encuentre, disfrute siempre. Café Naranjo, auténtica calidad. Show bailable, Polideportivo La Fortuna,
Invitado especial, Gregory Cabrera. De la samba pura de mi pueblo, Gregory Cabrera. Asiste y participa con nosotros de una noche de diversión y baile. Jueves 13 de noviembre, a las 7 de la noche. Organiza Grupo Aeróbico Caminando hacia una vida saludable, La Fortuna. Te invita Coopelesca y TVN Canales 14 y 16, Nuestra Imagen. Aquella noche yo morí. Esperamos que hayan disfrutado de ese cafecito naranjo mientras nosotros estábamos acá viendo los comerciales. Les decía que íbamos a hablar un poquito sobre la industrialización en pequeña escala, si se puede decir, en este momento. Prácticamente todos en una u otra medida vemos como muy normal en nuestras casas diferentes artículos en el hogar, mesas, sillas, pero no siempre tenemos conciencia de dónde viene o qué ha sucedido para que se genere, cuántos pequeños productores estuvieron en ese proceso o cuántos industrializadores lograron generar ese proceso. Nosotros tenemos una muestra de diferentes productos que se hacen con madera y que a mí me gustaría que fuéramos comentando ya desde el punto de vista de industrialización. ¿Qué necesitamos? Grandes industrias, pequeñas industrias, que el pequeño productor comience a aplicar ese valor agregado en sus propias fincas. ¿Sería una alternativa? Preguntas que hago y ustedes que saben, que me vayan, no sé, ¿con cuál de los dos comenzamos para que...? Yo creo que el tema de la industrialización es fundamental. No sé si son grandes o pequeñas, voy a usar una palabra. Lo que requerimos es industria adecuada, y la industria adecuada empieza desde un sistema que no existe en este país todavía, de trazabilidad, porque para ir quitando esos mitos de que usar madera es malo, de que estamos destruyendo la naturaleza, de que ahora que se acerca la Navidad, que es mejor un árbol plástico, ¿verdad?, con una huella de carbono tremenda porque viene desde el otro lado del mundo. Doctor, tal vez si nos explica un poco qué es la huella de carbono para que la gente... La huella de carbono es la cantidad, a ver si lo puedo decir así, de energía que se utiliza para producir un producto. Entonces, en el caso de los productos sustitutos a la madera, vamos a ver si tengo buena memoria, pero el acero, el aluminio y el plástico, la mayor parte de ellos debe ser unas 100 veces más, o 300 veces más. El aluminio 2000 veces. 2000 veces más, bueno. ¿Qué es lo que deja como huella de carbono o la energía que utiliza la madera? Al contrario, la madera, en términos netos, en vez de producir huella de carbono, la absorbe, no solo la disminuye, sino que le produce, digamos, un beneficio al planeta. ¿Por qué? Porque cuando el árbol... Está contrarrestando la fuerza negativa, digámoslo así. Sí, cuando el árbol crece, en el proceso de fotosíntesis, para ponerlo muy fácilmente, captura CO2 de la atmósfera, libera el oxígeno, por eso es que dicen, bueno, compramos oxígeno, y el carbono lo fija dentro de la madera. Más o menos un 50% de esta madera, de estas mesas, es carbono que el árbol fijó de la atmósfera. Y ahí estamos hablando de que cada metro cúbico de madera ahorra 1 tonelada de CO2 aproximadamente. Ahora, si esa madera la industrializamos adecuadamente, y la ponemos en un producto como esta mesa de cedro que me encanta,
ese carbono va a permanecer por muchísimos años aquí. Lo almacenamos. Lo almacenamos, ese carbono está aquí. Mientras no se queme, ni se deje descomponer, ese carbono va a permanecer aquí y esta mesa puede durar 80 años. Dios lo haga profeta, por ahí va, por ahí puede andar. Si utiliza los tableros de maderas de Centroamérica, puede ser que más. Con cuenta que tenemos en pantalla, vea qué belleza esta. Me llamó la atención y la que teníamos en principio de esa banca, que precisamente se construye aquí en la zona de San Carlos, allá esas maderas. Maderas de Centroamérica. Un momentito, entendí que está una llamada, sí. Don Otoniel. Tenemos una Don llamada. Otoniel Méndez. Ok, llamada, entonces sí. vamos a Ahora continuamos, es atender su amigo quien llama. a don Otoniel. Aló. Don Otoniel, bájale un poquito el volumen, por favor, al televisor. Bájale el volumen al televisor para poderlo escuchar. Está bien. Ok, ahí le estamos escuchando. Quiero decirles, don Otoniel Méndez nos está llamando. Él es el representante de UPA Nacional en la región norte y precisamente es el que ha estado en la contraparte de este proyecto, ¿verdad? Adelante, don Otoniel, buenas noches. Sí, don Otoniel. Aló. Sí, don Otoniel, buenas noches, lo escuchamos. Aló. Don Otoniel fue bajo el televisor. ¿Algún problema tenemos ahí? Aló. Bueno, vamos a ver. Sí, por favor. Bien, entonces continuamos mientras solucionamos con don Otoniel Ok, Rogelio, precisamente porque me parece muy interesante que don Otoniel es un personaje, ¿verdad? Un personaje. Lo invitamos, él no pudo venir porque está con problemas de salud, pero es todo un personaje de un gran luchador en toda esta parte de la zona norte y que es el gran guía y fue quien compró el proyecto, es el gran promotor, es el que anda para arriba y por abajo con nuestros técnicos. Ha sido, sin él definitivamente no hubiese sido posible digamos, lo que hemos logrado hasta ahorita y lo que vamos a lograr más, porque como dije antes, esto no se trata de parar ya y sentirnos satisfechos. Sí. Don Mauricio, para ver, bueno, sigamos con la parte de la industrialización. Usted nos traía también unos paneles. Creo que tal vez por ahí podemos ir viendo algunas. Voy a comentar algunas cosas de parte de la industria. La parte de la comercialización de la madera en el país es un tema muy importante. A nivel personal y gente del sector creemos que el Estado se ha focalizado muy fuerte en conservación. Se está dando mucha conservación, plantación que se tiene que seguir dando fuertemente, pero ¿qué va a pasar dentro de unos años cuando la industria del país en la parte de maderas haya desaparecido? Maderas de Centroamérica se ha focalizado y se ha enfocado como un anillo que ha logrado unir al pequeño productor, ¿verdad?, al que extrae ese árbol, al que tiene esa pequeña plantación, el que tiene acceso a esa madera con permisos, y el consumidor final. La persona que necesita un producto estandarizado, seco al horno, cada vez hay menos hornos de secado en este país, para poder construir, sean ingenieros, sean muebleros, sean arquitectos. Nosotros creamos una industria donde utilizamos todas estas maderas de los pequeños productores que vienen de zonas bastante alejadas, donde no hay otro tipo de oportunidades, porque son suelos muy pobres, porque lo único que se puede dar es algo de ganadería. Entonces, socioeconómicamente, para ellos es importante la utilización del recurso madera. Y nosotros compramos toda esta madera que no viene con ningún tipo de estandarización más que una tuca que fue cerrada al sector primario, y le damos un valor agregado muy importante. ¿Cuál es ese valor agregado? Nosotros utilizamos toda esa madera en diámetros menores, como lo pueden ver aquí, que son piezas bastante angostas que realmente serían desechadas o serían utilizadas a un precio muy bajo, y logramos hacer paneles
de madera sólida, seca al horno, estandarizada, homogenizada y garantizada, con procesos de tecnología de punta. Nosotros usamos tecnología de alta frecuencia. Mauricio, disculpe un momentito, ya tenemos la llamada de don Otoniel, para seguir ahora, seguimos después con don Mauricio con el tema. Don Otoniel, buenas noches. ¿Aló? Sí, nosotros. Don Otoniel. No anda paseando. Es que si yo no saqué, ya estaba la llamada bien. No vamos a poder comunicarnos, por lo que veo. ¿Qué pasa? ¿Aló? Es un problema del teléfono del señor. Bueno, parece que tenemos problemas ya con la comunicación con él. Entonces, bueno, continuamos nosotros aquí. Qué lindo eso que están enseñando, Mauricio. Me parece me gustaría que ahorita vieran... estamos hablando hace un rato y yo creo que hay que disfrutar, porque vean qué cosa más hermosa, ¿verdad? Doña Ángela, lo que me gustaría hablar un poco es del esfuerzo que está haciendo la industria en ese país. El sector primario, ¿verdad?, es un sector que está haciendo per se un esfuerzo muy grande. Sacar madera bajo las condiciones de campo en invierno es muy complicado, pero si tienen un producto que no pueden colocarlo a un buen precio durante todo el año, entonces todo ese esfuerzo se complica aún más. Yo creo que se tiene que dar un incentivo fuerte, un apoyo fuerte, una comunicación fuerte entre el sector público y el sector privado para poder desarrollar una industria que le asegure a ese pequeño productor que dentro de 15, 20 años no va a tener que vender ese árbol para tarimas. El 55%, si no es el 60% de la madera que se saca en este país se usa para tarimas. Se vende a lo más barato posible, ¿verdad? Se están cosechando 6, 7, 10, 12 años, especies de crecimiento rápido como es la melina y otras especies, y se está botando en tarimas. No se le está dando ningún tipo de valor agregado de nada, es algo que se va a desechar, aunque cualquier otro producto sería con una huella de carbono mayor, no es un producto que va a ser permanente. Entonces, creo que ese esfuerzo tiene que integrarse fuertemente con el sector industrial. ¿De qué sirve sembrar especies si no se saben cuáles son las que se van a comercializar? Y esa es una comunicación que sí tiene que dar, porque si no, todos estos pequeños productores dentro de 10, 12 años van a decir, bueno, yo tengo que vender toda mi plantación o 15 años tuve que venderla para tarimas, porque no somos competitivos, porque no puedo competir contra maderas de otros países. En este país se importan una cantidad de millones de dólares muy fuerte de pino chileno, y no hay una sola especie a nivel nacional que puede competir en precio contra un pino que viene aserrado en contenedores, pagó fletes, pagó impuestos y aún así es más o menos un 20% más económica que cualquier especie nacional. Eso no tiene sentido. Ok, entonces precisamente como parte de esa comunicación institucional, producción, industria, pero también tenemos que comunicarnos con nuestros patrocinadores. Entonces vamos a ir a un corte y regresamos para que analicemos un poquito esa unión que debe existir entre los diferentes sectores. Así es que los esperamos en un momentito, ya vamos a regresar con ustedes. Cuando usted vaya a construir, hágalo con Superbloque. Superbloque, el mejor sistema constructivo de nuestro país, le garantiza calidad, buen precio y belleza. Anímese, haga realidad el sueño de tener su vivienda propia, sus apartamentos, bodega, cabinas o condominio. Bloques de 90 centímetros de largo con formaleta de cemento incorporada y toda la armadura de acero electrosoldada, con lo que usted logra una construcción completamente antisísmica, hasta que su sueño se haya concretado. Somos únicos en la zona norte. Superbloque, Ciudad Quesada, 150 metros al norte de las oficinas centrales de Cohosique. Le esperamos. Recuerde que somos sus amigos. La Asociación de Desarrollo Integral de San Juan de Pangola les invita a la inauguración de alumbrado de la cancha de deportes de esta comunidad este 15 de noviembre a las 4 de la tarde. Invita Copelesca y TVN canales 14 y 16, Nuestra Imagen. Bien, comunicándonos, como decíamos hace un rato, pues con ustedes allá en sus hogares. También vamos a ver la parte de comunicación, el tema que
trajo Mauricio a la mesa aquí, para esa comunicación indispensable entre los diferentes sectores. Don Héctor, ¿cómo está estructurado a nivel institucional este acercamiento entre los diferentes sectores para lograr que los pequeños productores tengan un mayor acceso, no solamente a los recursos para sembrar, sino a recursos que supongo entiendo que hay suficiente para eso, pero que no todo el mundo llega a utilizar esos recursos? Y lo mismo pues para la parte de empresa y industria. ¿Cómo estamos en realidad? Hay algo que decía Mauricio que tenía razón completa, ¿verdad? En los años 70 y antes de eso, los bosques de este país, por políticas macroeconómicas, ¿verdad?, todo el sistema de sustitución de importaciones y crecimiento de la ganadería por los buenos precios, fueron arrasados, especialmente en el lado pacífico, no solo en Costa Rica, sino desde eso es histórico, de Costa Rica hasta Guatemala, ¿verdad? Y yo quiero resaltar una cosa: la industria maderera en este país no produjo deforestación. Fueron las actividades, digamos, pecuarias, impulsadas por esas políticas, las que produjeron esa devastación, porque ni siquiera esa madera fue debidamente aprovechada, ¿verdad? Nos hubiéramos hecho millonarios con los cedros, las caobas, los guanacastes, los cenízaros de toda esta región. Entonces, el costarricense, a veces yo he analizado que somos ahí como que nos da un mea culpa raro, y uno lo puede ver en varias de nuestras legislaciones. Entonces empezamos a decir, ok, no tocamos los bosques y vamos a plantar, ¿verdad? En los años 79, que fue la primera ley de reforestación. Bueno, nos decían el otro día aquí, que no recuerdo, pero alguien nos decía que llegó un momento que inclusive ciertos programas de gobierno obligaban a la gente a cortar los árboles y a quemarlos. Para darles el título de propiedad, era un requisito. Las famosas mejoras de la finca era para darle el título de la propiedad. Perdón, entonces, creo que llevó eso, perdón. Perdón un momentito, creo que tenemos a don Otoniel. Adelante. Buenas noches, don Otoniel. ¿Aló? No, algo pasa. Ya estaba don Otoniel otra vez. Don Otoniel. ¿Aló? Lo perdimos nuevamente. Retomemos eso, que es interesante. Entonces, y varias de las políticas, y empiezan los parques nacionales, con muy buen suceso, hay que decirlo, y el péndulo se nos fue para el otro lado, con una inercia muy grande, que nos ha costado mucho volverlo hacia el centro, ¿verdad? El centro que un país requiere. Sí, es el aprovechamiento sostenible de los bosques. Yo soy ingeniero forestal y a mí me enseñaron a hacer planes de manejo en bosque natural sin destruirlo. En 1990, en un proyecto que tuvimos aquí en la zona norte con la cooperación en ese momento de la GTZ, del gobierno alemán, desfilaban las misiones de países latinoamericanos a venir a ver el manejo de bajo impacto, el aprovechamiento de bajo impacto que hacíamos en los 90 en esta zona. Desfilaban, y les puedo decir, las grandes explotaciones brasileñas sostenibles y en la zona de la Amazonía boliviana también están copiados de aquí. Incluso hay muchos profesionales nuestros trabajando en Bolivia y trabajando en Perú. Don Héctor, perdón, usted ahora habló un poco de la demanda. Exacto. Yo tengo algo que hemos estado, digamos, discutiendo en el sector. Nos dicen que el problema es que el mayor consumidor de material y madera en este país es el sector público. Sí. Y el sector público, dentro de su construcción, no tiene ningún requerimiento para que se utilice madera nacional. ¿Qué pasaría si nosotros logramos que esta legislación vaya avanzando para que el 1%, un 2%, un 3% año por año se exija que la construcción, ¿verdad?, de la infraestructura pública utilice madera nacional? Nosotros podríamos incursionar poco a poco, escalonadamente,
a esta demanda de madera que va a ser utilizada como almacenaje de carbono, que no va a dejar una huella de carbono, sino que la va a disminuir y va a ir preparando para que se vaya desarrollando esta industria. Si nosotros le cargamos solo eso al sector privado, ¿verdad? Va a ser un desarrollo muy lento, porque el sector primario, el pequeño productor, está muy largo de poder industrializar. Y la utilización de la madera no es artesanías, a mí me parece bellísimas las artesanías que hace, pero esos son un porcentaje ínfimo de nada. Nosotros necesitamos realmente industrializar para que sea un motor que vaya desarrollando las zonas, pero para que ese motor se genere tiene que haber una demanda estructurada y planificada, y el sector público debería entrar en esa demanda. Si aquí se exigiera que toda la obra pública hasta llegar dentro de 10, 15 años, el 10% de la obra tenga que tener madera, esta demanda, los ingenieros forestales tendrían más trabajo, los arquitectos obligarían a, a pensar en madera, a utilizar el recurso. Hay tanto producto sustituto que usted puede utilizar antes de la madera, que la madera es el último recurso, siendo un producto tan noble, tan bello, tan amigable. Somos un país que queremos ser carbono neutral, tenemos que utilizar esa madera. Entonces hay una iniciativa que tenemos que dar con el sector público. El sector privado no nos podemos encargar a nosotros de todo ese comercio, de todo ese desarrollo, y el apoyo que hay hacia el sector industrializador de la madera en estos momentos es cero. No hay ningún tipo de apoyo. Hay mucho apoyo a la conservación, que me parece muy bien, pero la conservación con el manejo forestal es todavía aún mejor, porque todos esos árboles se están utilizando y se están almacenando. Entonces tenemos que cambiar eso. Ahora sí, eso Vive la Madera, excelente feria desarrollada por la ONF y Fonapifo, para que la gente vuelva a querer utilizar la madera. Algunas imágenes. Esa es una banca de teca que vieron anteriormente, fabricado con paneles de madera de Centroamérica, donde nosotros utilizamos piezas de teca muy jóvenes, los hicimos en este tipo de paneles, y si le dimos a eso, también está fabricado con maderas de Centroamérica. Esa es otra empresa que está utilizando nuestros paneles para grandes proyectos en la zona pacífica, en hoteles. Hay mucho que se puede hacer, que se puede industrializar, pero sí necesitamos ese apoyo, ¿verdad?, para que esta iniciativa del sector industrial y sea ese anillo. Nosotros en industria podemos, sector primario y el sector final, utilizarlos, ¿verdad? Perdón, ¿se ha hecho algo en ese sentido, Víctor? ¿Hay algún plan? Sí, hay un plan, porque de hecho la iniciativa que tiene Costa Rica dentro de una iniciativa grande a nivel mundial de reducción de emisiones, contempla el aumento del consumo de la madera. Ahora hay que ir viendo cómo se enfrenta, porque decirlo es fácil, manejarlo es complicado. Pero tiene que haber un acercamiento ahora, al sector industrial. ¿Qué estamos haciendo? En materia de manejo de bosque, ahora en diciembre vamos a tener identificados cuáles son las áreas de bosque primario y secundario que son sujetas a ser manejadas para producir. Vamos a ir, porque ya nos queda, no vamos a ver entonces tratemos tal vez en unos 40, 50 segundos para hacer un resumen general, sí. Ok, y la otra es, bueno, vamos a tener zonas de plantación también ya mapeadas, y el potencial de plantación que existe. Ya me puse nervioso con los 40 segundos. Además de eso, por la experiencia nuestra, y personalmente yo puedo decir que he estado en muchos procesos de promoción del uso de la madera, algunos equivocados y algunos no bien comunicados, etcétera. Yo creo que a la par de mover al sector público, que estoy totalmente de acuerdo, también tenemos que hacer un proceso que nos ofrecemos incluso para liderarlo, y lo tenemos dentro de nuestro plan de trabajo, que es empezar a producir productores, porque cuando hemos hecho, incluso industriales, cuando hemos hecho promoción para que se consuma la madera de Costa Rica, hasta una marca ahí se llama Maderas de Costa Rica y tiene su logo y toda la cosa, a mí personalmente gente me llamaba y me decía, ¿a dónde está la madera? O sea, también tenemos que identificar quiénes son los productores, y entonces si nos vamos a conversar con los proveedores del sector público y decirle, bueno, aquí está la madera que ustedes... Bueno, ¿de dónde está la madera precisamente? Yo voy a aprovechar para hacer un comercial. Nosotros estamos en la zona de hace 2 días, estamos con un proyecto de exportación de cedro. Conseguir la madera no se consigue en bloques grandes, todos son pequeños productores de diferentes zonas. La gran mayoría de lo que se consigue es
madera de reforestación o de orilla, ¿verdad? Del que han crecido en potreros. En este momento nosotros estamos comprando una cantidad importante de cedro. Cualquier persona que nos escuche, que tenga acceso a madera de cedro con todos los permisos de ley, que eso es importantísimo, que por favor, ¿puedo dar un teléfono? Claro. Le voy a dar el teléfono del encargado de esto, mi hermano Adrián, el 8814-0216. Estamos con un proyecto de exportación a Europa de cedro amargo, entonces nos gustaría reunirnos con todos los pequeños productores para poder que sepan todas las ventajas, todo lo que ofrecemos. Demos el número otra vez más despacio. Sería el 8814-0216. Y después con la parte, la comercialización, don Héctor, acerquémonos industria, acerquémonos sector público, sepamos que la industria, ¿verdad? Yo creo que es la parte esencial que podemos unir a ese pequeño productor que a veces no tiene esa voz para decir cómo hago para llegar a colocarlo final, ¿verdad? Y nosotros que podemos hablar con el consumidor final y decir esto es lo que él necesita y hacemos esa unión tan importante. Perfecto, Mauricio. Aquí siempre, después de que termina el programa, ustedes se quedan conversando porque vamos a hacer algo positivo, ¿verdad? Se nos terminó el tiempo y a mí... Lo que sí les voy a decir y que me queda muy claro, y estamos acercándonos en todo el tiempo de Navidad, que tenemos que utilizar arbolitos de Navidad que tengan vida, madera y no poner esos plásticos. Eso es parte de lo importante en el mensaje de hoy. A ustedes pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad y al creador por habernos permitido estar una noche más con ustedes. En la próxima semana igual, un tema que traemos a colación, esperamos que realmente nos permita seguir intercambiando información con especialistas que vengan y nos digan temas como este que en realidad creo que todos hemos aprendido, y la próxima semana pues nos vemos aquí nuevamente en un nuevo tema que va a estar muy interesante. Yo casi les aseguro que también van a tener por ahí una razón más para ver este programa. Muchas gracias y en 8 días, si Dios quiere, estaremos de regreso. La reflexión de hoy es cortesía del Consejo Nacional de Cooperativas, CONACOP. Amor a la conservación, al ambiente, a las futuras generaciones. O sea, eso para nosotros vale, o sea, no tiene precio, vale oro. Siempre el objetivo desde el principio de la cooperativa, de la constitución, ¿verdad? Se tomó el acuerdo de conservar las 258 hectáreas más 12 que tenemos reforestadas para dejarles un futuro a nuestros hijos, ¿verdad? Y además, ¿verdad? Tener cómo demostrar al mundo que nosotros también tenemos una área acá que defendemos y que protegemos con todo nuestro corazón, ¿verdad? La reflexión de hoy es cortesía del Consejo Nacional de Cooperativas, CONACOP. Sale el sol por la llanura con una pizca de aire fresco. Ya la herramienta